buenos días, mi nombre es Mayra Magali Rodríguez Torres, de la Coordinación de Protección de Datos Personales. En el nivel de seguridad, bueno, también nos dice que como responsables del tratamiento de datos personales debemos de desarrollar o de implementar un sistema de gestión de seguridad de datos personales. Este sistema de gestión, bueno, lo vamos a entender que es el conjunto de elementos y actividades interrelacionadas. ¿Para qué? Para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y la seguridad de los datos personales, de conformidad con lo que nos establece la ley. La ley también nos dice en su artículo 44, bueno, que nosotros como responsables debemos de implementar un sistema de gestión. Este sistema de gestión se deberá de ser documentado, deberá de llevar una serie de pasos. Para esto, bueno, nos dice que debemos de considerar algunos aspectos para poder implementar o para poder adoptar un sistema de gestión. Bueno, pues también nos dice que lo debemos de hacer o que lo podemos hacer basado en el ciclo HPBA, que es planear, hacer, verificar y actuar, lo que es más conocido como el ciclo Deming. Bueno, pues les voy a explicar un poquito en qué consiste y bueno, nos dice que cualquier responsable del tratamiento de datos personales, pues debemos de implementar este sistema de gestión contemplando pues los siguientes aspectos, ¿no? Yo les hablaba que bueno, les hablaba ya un poquito de que pues debe de ser basado en el ciclo o en el ciclo Deming, el cual, bueno, pues nos dice que consta de 4 pasos que debemos de planear, debemos de implementar, debemos de revisar y debemos de mejorar. Estos son los 4 pasos que nos llama o que nos dice el ciclo, ¿no? En el cual, bueno, pues como primer paso para planear, debemos de establecer el alcance y objetivos. Es decir, en este punto, bueno, pues debemos de planear y establecer el alcance y objetivos de la gestión de los datos personales que vamos a tratar. Como segundo punto, bueno, nos dice que debemos de elaborar una política de gestión de datos personales. ¿En qué consiste esta política? Bueno, que debemos de realizar acciones que le permitan al tratamiento de los datos personales llevar adecuadas medidas de seguridad. Para esto, bueno, pues en las políticas, lo que nosotros hicimos en el IMIPE, bueno, se hicieron unas políticas generales en el cual pues les describíamos en qué consistía cada uno de estos conceptos, de que qué es el deber de los 2 deberes, de qué nos hablan los 8 principios, de qué nos dice que como responsables del tratamiento debemos de contar con un aviso de privacidad, debemos de contar con un consentimiento si es que tratamos datos personales sensibles, en qué consisten los derechos ARCO. Entonces les hablamos como que de manera general cuáles son estos conceptos que nos establece la ley. ¿Para qué? Para que comprendan cuál va a ser el tratamiento de los datos personales y podamos familiarizarnos con todos estos conceptos. Posteriormente, bueno, estaremos haciendo más políticas. Ahorita estamos haciendo la elaboración de una política en cuanto al uso, el uso de la credencial del lector. ¿Por qué en cuanto al uso de la credencial del lector? Bueno, puesto que nosotros para varias actividades, bueno, pues pedimos la credencial del lector. Un ejemplo en la cual sí pedimos una copia de la credencial del lector es en cuanto a los recursos en materia de protección de datos personales. Para los recursos de revisión, pues nosotros lo que tenemos que hacer, puesto que el deber de confidencialidad nos dice que no podemos proporcionar información más allá o más a otras personas que no sea el interesado o en su caso con una carta poder
pues a la persona que el titular le dé ese poder de tratar sus datos personales. Entonces, lo que hacemos es pedir la INE o copia de la INE de entrada para acreditar la identidad de que en verdad la persona que está interponiendo este recurso es la persona titular del dato personal. Entonces, para ello, pues nos dan la credencial del lector y de esa credencial, lo que yo necesito solo son 3, 4 datos personales. Sabemos que en una credencial del lector vienen más de 15 datos personales. Y si yo me quedo con todos esos datos personales, bueno, pues ya no estoy de entrada cumpliendo con el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo datos personales o más datos personales que no necesito, que no son necesarios para la finalidad, que la finalidad en este caso es la acreditar la identidad. Entonces, para poder acreditar la identidad, yo solo necesito nombre, necesito firma, necesito la fotografía y quizás necesite la dirección. Todo depende para la finalidad de lo que lo necesite. Entonces, de ahí, bueno, pues yo ya no necesito su huella dactilar, ya no necesito su CURP, ya no necesito esos datos. Y si yo me los quedo de entrada, les comento, ya estoy faltando el principio de proporcionalidad y además voy a tratar más datos personales, son más responsabilidades de las cuales pues no es ni necesario, ¿no? Entonces, es por ello que vamos a crear una política en el uso de la credencial, porque hay otro ejemplo, el área de archivos piden copia de la credencial cuando se hace un préstamo de algún libro que tenemos en nuestra biblioteca en el IMIPE. Y también él solo necesita 2, 3 datos personales. Entonces, ¿cuál va a ser esta política? Bueno, pues comentarles que el uso de la credencial pues debe de ser también utilizada para las finalidades de cada una de las actividades que vayamos a utilizar y que de lo contrario, pues antes de que se vaya el titular, pues, que nos entregue la copia, pues delante del titular tenemos que testar toda la información que nos vamos a necesitar y quedarnos esta credencial en versión pública. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesan los demás datos y además es una medida de seguridad que nosotros tenemos que tener contemplada para no poner en riesgo los datos que no necesitamos del titular. Entonces, esta es una política que también vamos a desarrollar, que ya estamos en su elaboración y obviamente estas políticas pues van a ser conocidas para todo el personal, no nada más para directivos, no nada más para coordinadores, no, es para todo el personal, debe de ser de conocimiento para todo el personal. Y bueno, otra política que también vamos a implementar es la de un uso el uso de papel reciclado. Esta es otra política que tenemos que ya implementar o empezar a desarrollar, puesto que hace referencia a que debemos de tener mucho cuidado cuando usamos este papel reciclado. Es muy importante identificar qué es el papel que vamos a reciclar, puesto que a veces en esos papeles llevan datos personales y estos datos pues no deben no deben de ser reciclados. Al contrario, debe de hacer el procedimiento de destrucción, pero para no ser utilizados. Porque ¿qué pasa si yo saco una copia en el cual parte de esa copia en la parte de atrás viene la denuncia que hicieron de una vulneración de datos personales? Entonces, pues ahí de entrada ya se van a enterar los compañeros o la persona que utilizó esa hoja, ¿no? Entonces, esa es otra política que vamos a implementar, que no todas las hojas se pueden reciclar. Habrá hojas que sí, porque llevan datos personales, pues se tendrán que testar, o lleva información sensible, perdón, no testar, se tendrán que destruir. Obviamente por medio de un procedimiento. Tampoco vamos a ver que tiene ahí datos personales y pues ahí la voy a romper y la tiro.
Claro que no, también hay un procedimiento para la destrucción de documentos, al cual pues se le denomina el ciclo de vida, que también más adelante lo vamos a ver. Bueno, esas son en cuanto a las políticas que cada institución, bueno, va a implementar para su sistema de gestión. Como tercer paso, tenemos el establecer funciones y obligaciones de quienes traten datos personales. Yo ya les comentaba hace un momento, bueno, que debemos de contar o debemos de tener pues nuestros procedimientos ya establecidos en una norma que nos diga, a ver, yo como asesora de la Coordinación de Protección de Datos Personales, bueno, mis funciones son estas, mis obligaciones son estas. ¿Y cómo voy a cumplir con estas funciones? Bueno, pues aquí en mi manual vienen los procedimientos, ¿no? Que para llevar a cabo una capacitación, pues el coordinador es quien va a capacitar, el coordinador me pasa la lista de asistencia para llevar un registro y para expedientar estas listas de asistencia y así me va dando los pasos que yo tengo de acuerdo a mis funciones y a mis obligaciones. Y bueno, pues estas deberán ya de estar establecidas porque también en el caso de que sea sustraído o en el que sea vulnerado algún dato personal, bueno, cuando se lleva a cabo la verificación, se hace la revisión desde donde surgió la sustracción y bueno, pues se va haciendo la revisión ya sea a todo el sujeto obligado o ya sea en una área determinada y entonces una vez que se van haciendo estos revisiones, pues se va a determinar en dónde fue que se sustrajo ese documento y que si esta la llevó a cabo un área muy específica y que el coordinador o el director o el responsable diga, no, pues es que no quedó en mí, o sea, sí, yo soy el responsable, pero quien faltó fue fulanito que está en mi área y pues bueno, pues la sanción o la medida de apremio va directamente al funcionario, al servidor público que haya sustraído en este caso el expediente o la información o el dato personal, no recae en el responsable de la unidad administrativa, sino de quien haya faltado. Entonces, por eso debe de haber procedimientos de las funciones y obligaciones ya establecidos. Como cuarto punto tenemos elaborar un inventario de datos personales. ¿Qué es este inventario de datos personales? Bueno, pues es el conocer qué datos personales vamos a tratar como sujeto obligado, como responsable del tratamiento y saber cuál va a ser su ciclo de vida. En este también vamos a poner cuáles son las finalidades por las que vamos a tratar los datos personales de acuerdo a nuestras actividades. Quizás el área de protección de datos personales pide el nombre pues para acreditar a la persona, pide la dirección, pues para conocer la ubicación donde nosotros podemos no, darles o hacerle llegar las notificaciones de un recurso de revisión. Quizás pido en otra de mis actividades, pido el puesto de un servidor público que asiste a la capacitación, pues para conocer si es responsable, si es un oficial de datos o si es titular de la unidad de transparencia y pues ya estarle enviando información constante o más específica. Entonces, ahí en nuestro inventario de datos vamos a especificar qué dato vamos a pedir, con qué finalidad lo vamos a pedir y cuál va a ser su ciclo de vida. Para esto, bueno, pues el ciclo de vida de los datos personales inicia desde que lo obtenemos, es decir, cómo vamos a obtener esta información, si es directamente del titular, si es de algún tercero, bueno, pues yo responsable del tratamiento lo obtengo, cuál va a ser su uso, es decir, cómo voy a tener el acceso a ese dato personal, cuál va a ser el monitoreo que le voy a estar dando, cuál va a ser todo ese procedimiento desde que yo lo recibí hasta que quizás ya cancelé ese dato personal.
¿cuál va a ser la divulgación? Es decir, si yo voy a hacer alguna transferencia de este dato personal. ¿Qué quiere decir la transferencia? Bueno, la transferencia es cuando yo, responsable del tratamiento del dato personal, le comparto información a otro sujeto obligado o a otra institución privada o a una persona física, le estoy entregando, física o moral, le estoy entregando ciertos datos personales. Por ejemplo, nosotros en el IMIPE ya les hablaba de que tenemos pues un convenio con el Instituto de Crédito. Aquí el área de administración, el IMIPE como tal, como responsable, hace una transferencia al Instituto de Crédito o también hace una transferencia al banco. ¿Por qué? Porque, bueno, pues para que el banco pueda recibir el dinero o el dinero que nos van a pagar a nosotros como responsables, bueno, pues necesitan ciertos datos personales, ¿no? O el instituto de crédito, para que pues uno pueda ir y pedir un crédito, pues necesita tener datos personales del trabajador para poderle brindar el servicio. Entonces también ahí tenemos que especificar si va a haber transferencia o no va a haber transferencia. Transferencia solo es, como les comentaba, de un sujeto obligado a otro sujeto obligado o a una institución privada, a una persona física o una persona moral. Muchos lo confundimos con remisiones. Remisiones hablamos cuando es al interior del instituto, al interior del responsable, es decir, que la unidad de administración proporciona información a la coordinación de protección de datos personales, está haciendo dentro del instituto. Otro ejemplo es cuando nos llegan los recursos de revisión en materia de datos personales, quien recibe el recurso es la oficialía de partes. Él es el responsable directo que está pidiendo esos datos para poder dar seguimiento a un recurso de revisión. El área de oficialía de partes remite al área de la coordinación de protección de datos personales el expediente del recurso de revisión, pues para darle seguimiento, es decir, para analizarlo y ver si procede o no procede y, bueno, darle la sustanciación correspondiente del recurso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una transferencia y una remisión. Su almacenamiento, es decir, cómo vamos a almacenar esa información o esos datos personales que acá nosotros recabamos. Es decir, si se va a almacenar en un medio electrónico, si se va a almacenar en un medio físico, bueno, pues cuál va a ser su almacenamiento. Su bloqueo, ¿a qué hace referencia con el bloqueo? Que bueno, que de acuerdo a las finalidades por las cuales nosotros pedimos el dato personal, si ya concluyeron, si ya finalizaron, entonces vamos a hacer en caso necesario un bloqueo, es decir, que para las finalidades descritas ya no lo vamos a utilizar o ya no se va a utilizar, pero que tampoco podemos destruirlo porque de acuerdo a nuestra normatividad, bueno, pues nos dice que no podemos hacer un ejemplo, les voy a poner. En el caso de la convocatoria de dibujo infantil que nosotros cada año lanzamos, pues bueno, en las finalidades dice que se van a pedir los datos pues para llevar un registro de las personas que participaron en el concurso, ¿no? Y que pues serán registradas en una base de datos para pues llevar un control de todas las personas que participaron, en este caso de los menores. Nada más, esa es la finalidad. Entonces, nosotros, una vez que concluye el evento, la convocatoria, pues bueno, se hace una premiación, se les da algún obsequio a los primeros lugares, un reconocimiento, y entonces ahí termina ya el ciclo de los datos personales que pedimos. Cuando hay un bloqueo? Bueno, pues que quizás esos datos que nos dieron o esa base de datos ya no la vamos a utilizar, puesto que la finalidad ya concluyó, que era nada más para un registro, llevar una base de las personas que participan, pero queda previo bloqueo porque no podemos dar de baja o no podemos cancelar esos datos, puesto que a veces nosotros entregamos un informe en
cada año. Y en este informe, bueno, pues mencionamos quiénes ganaron o mencionamos el total hacemos como una estadística general. Entonces, probablemente ya no utilicemos los nombres de los 10 primeros lugares, pero sí utilicemos ciertos datos que nosotros requerimos para poder hacer este informe, para poder hacer nuestro informe estadístico. Entonces, queda bloqueado porque ya no les vamos a estar, ya no vamos a estar mencionando ni siquiera los nombres de los niños, pero sí vamos a seguir utilizando esa base de datos para sacar información para poder hacer nuestro reporte estadístico. Entonces, por eso queda previo bloqueo. Posterior a ello, entonces sí, ya después de cierto tiempo, pues entonces se lleva a cabo la destrucción del dato personal que hayamos recabado, del cual, bueno, pues yo les comentaba que había un procedimiento para el cual se iban a destruir los datos personales, que también tenemos que ver, entra mucho aquí el tema de archivos, puesto que también ahí hay procedimientos y hay tiempos de los cuales se establece que debemos de tener a consideración, porque nuestro cuadro de clasificación, bueno, pues ahí determina qué tiempos debemos de tener tanto en el archivo de trámite como en el archivo de concentración. Entonces hay documentos o hay archivos que no los podemos destruir, ¿no? Y dentro de pues, esos expedientes o esos archivos sabemos que vienen datos personales y de los cuales pues se van a bloquear, quizás se van a bloquear por 5 años, se van a bloquear por 6 meses, se van a bloquear por un año. Eso lo vamos a determinar en conjunto con el área de archivos. Tenemos como, tenemos como, tenemos como quinto punto el realizar el análisis de riesgo de los datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a determinar nuestras medidas de seguridad que tenemos y también vamos a determinar aquellas medidas de seguridad que nos hacen falta. Y una vez que tengamos ya ese análisis de, pues bueno, yo cuento con estas medidas de seguridad, por ejemplo, yo cuento con llaves en los accesos de las oficinas, cuento con contraseñas en las computadoras, cuento con extintores en los pasillos, en las áreas, cuento con algún guardia o algún seguridad a la entrada del instituto, cuento con cámaras de vigilancia, cuento, o sea, ya tengo detectadas cuáles son las medidas de seguridad que tengo y también voy a hacer un análisis de aquellas medidas faltantes, es decir, pues tengo un archivero, pero pues no tiene llave, tengo una computadora con contraseña, pero no tiene antivirus, tengo una oficina en la cual pues ni extintores tengo, entonces me hacen falta estas medidas. Ya tengo detectadas cuáles sí cuento, con las que me hacen falta, y entonces vamos a priorizar esas medidas de seguridad que me faltan, las vamos a priorizar de acuerdo al impacto que si, por ejemplo, no tengo antivirus en mi computadora, pero tampoco tengo puerta de acceso en mi oficina, bueno, pues como prioridad sería la puerta de acceso de la oficina. ¿Por qué? Porque bueno, al tener llave, pues ya puede esperar el que me pongan un antivirus un tiempo más, pero mientras pónganme una puerta, ¿no? Entonces, ahí vamos a priorizar el, la medida de seguridad faltante que sea que tenga más riesgo. Entonces vamos a ir así mejorando estas acciones respecto a nuestros controles de seguridad. Y entonces vamos a hacer ese análisis y bueno, ya determiné que bueno, tengo estas y que ahora estas que me hacen falta también voy a priorizarlas, cuáles son las que me urgen, porque si no las pongo, entonces corre más riesgo el que se pueda vulnerar el dato personal. Esto es en cuanto al análisis de riesgo de los datos personales.
Como sexto punto tenemos identificar las medidas de seguridad y análisis brecha. En cuanto al análisis brecha, bueno, una vez que hicimos el análisis de riesgo, debemos de seleccionar esas medidas de seguridad que ya detectamos en cuanto a medidas de seguridad técnicas, administrativas, físicas, y que nos va a permitir ir disminuyendo nuestros riesgos, es decir, nos va a permitir ir eliminando aquellos riesgos de mayor impacto, que ya una vez que nosotros detectamos en nuestro análisis de riesgo, bueno, pues entonces ahora sí voy a determinar qué tiempo me puedo llevar en ir disminuyendo esos riesgos que ya detecté y que ya sé que pues unos tienen mayor impacto, de los cuales necesito pues solventar de manera rápida. ¿Por qué? Porque corre más riesgo. Eso es en cuanto al análisis brecha. Como séptimo punto, bueno, dice el implementar medidas de seguridad aplicables a los datos personales. Pues bueno, nosotros ya detectamos que nos hace falta esto, ya hicimos el análisis brecha de cuáles son las que más necesitan prioridad, que al final de cuentas todas necesitan prioridad, pero pues unas son de mayor impacto. Entonces ahora sí vamos a implementar nuestras medidas de seguridad. Ya puse chapas, ya puse contraseñas, ya les dimos este seguimiento a todo lo que nos faltaba una vez que hicimos estos análisis, y entonces vamos a darle continuidad a nuestra implementación. Como octavo punto tenemos las revisiones y auditorías. Bueno, pues ya implementamos nuestro sistema, ya hicimos monitoreos continuos. Ahora vamos a dar revisiones a estas medidas de seguridad, en qué nos está faltando, qué podemos, en qué estamos bien, al cual le podemos hacer adecuaciones. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues en este caso los responsables del tratamiento, o en este caso los sujetos obligados, pues harían esas revisiones internas. ¿Quién lo haría específicamente? Bueno, la ley nos dice que se sugiere que cada sujeto obligado cuente con un oficial de datos personales, pero solo lo da como sugerencia. Entonces, en el caso de que no haya un oficial de datos personales, entonces sí tendría que recaer esta responsabilidad en el titular de la unidad de transparencia. Pero esto no quiere decir que él es el totalmente responsable. Claro que no. Obviamente, pues la responsabilidad cae en todo el sujeto obligado, pero quien le va a dar seguimiento a todo esto, quien va a estar monitoreando todo esto, bueno, pues es el titular de la unidad de transparencia. Hablábamos que como primer punto para llevar a cabo esta planeación, bueno, pues ya les mostré ahí que tenemos que hacer del paso 1 al sexto, perdón, y para ya poder implementar todo esto o llevar a cabo la operación, bueno, pues tenemos el paso 7. Ahorita lo que estamos haciendo en el IMIPE, que inclusive ya contamos con 6 sujetos obligados pilotos. Bueno, que el IMIPE lo que hizo fue el desarrollar un software electrónico que les permita a ustedes, como responsables del tratamiento de los datos personales, el llevar a cabo este sistema, el implementar su propio sistema de gestión. Este software, bueno, pues les permite a ustedes les permite el elaborar no solo todos estos pasos que estamos viendo ahorita, sino que también les permite elaborar sus avisos de privacidad, les permite elaborar sus consentimientos cuando tratan datos personales. Es una herramienta que les va a ayudar muchísimo en cuanto a la implementación de cada uno de sus sistemas de gestión. Y que, bueno, pues el proyecto es proporcionar a todos los sujetos obligados del estado de Morelos. Este sistema pues está focalizado en cuanto a la normatividad que nos dicen tanto la ley de Morelos como la ley general,
no va dirigido a empresas privadas, este está más focalizado a servidores públicos, a sujetos obligados, y bueno, pues sabemos que también la ley nos dice que bueno, es solo para ciertos sujetos obligados. ¿Por qué? Porque hay una ley federal en materia de datos personales para particulares, la cual esa ley le tienen que dar vista tanto personas, instituciones privadas como sindicatos. Es por esto que les comentaba que este software, bueno, pues está dirigido sí a sujetos obligados, pero a ciertos sujetos obligados. En este caso no están contemplados los sindicatos, puesto que ellos se rigen bajo otra ley que es un poco diferente a nuestra ley. Entonces, con el punto 8, bueno, pues nos habla de monitorear. Esta planificación nos dice que, bueno, tenemos que monitorear, es decir, tenemos que revisar y tener que realizar auditorías. ¿Quién hace las auditorías? Bueno, pues en este caso, el sujeto obligado solicita al órgano garante de Morelos, en este caso al IMIPE, el que se lleve a cabo una auditoría en cuanto a la implementación de su sistema de gestión. Hoy en día nos encontramos en esa etapa con con los sujetos obligados piloto, el cual, bueno, pues ellos a través de una firma de convenio, nosotros les entregamos este software, ellos lo instalaron en sus instituciones, se les dio una capacitación en cuanto al uso de esta herramienta y posterior a ello entonces empezaron ya a llenar su sistema de gestión, empezaron ya a implementarlo, a desarrollarlo. Y el paso a seguir, bueno, fue que nos pedían la auditoría para que nosotros revisáramos cómo están implementando su sistema de gestión. Entonces, pues derivado de lo que estamos ahorita viviendo con lo de la contingencia sanitaria, pues no se pudo llevar a cabo como tal la auditoría, puesto que esta auditoría se hace de manera presencial, porque revisamos esas medidas de seguridad, tanto administrativas, tanto físicas y tanto técnicas, además de que se da una revisión al a su sistema electrónico que pues les proporcionamos. Entonces, no se pudo llevar a cabo como tal una auditoría, pero sí les hicimos una revisión en cuanto al, este, al llenado de su sistema electrónico que les proporcionamos. También se les revisaron sus avisos de privacidad, cómo los tienen elaborados, que también fueran visibles esos avisos de privacidad. Entonces, no fue como tal una auditoría, fue una revisión la que se les hizo. Posterior a ello, bueno, pues una vez de que cambie el semáforo aquí en el estado de Morelos, pues estaremos llevando a cabo la auditoría como tal. A quien sí se le hizo una auditoría fue al sujeto obligado IMIPE. Recordemos que el IMIPE pues tiene dos vertientes, funge como órgano garante, pero también funge como sujeto obligado. Entonces al IMIPE sí se le hizo ya como tal su auditoría. Ahorita estamos en procedimiento de esta auditoría, pero pues no la hemos concluido toda vez de que pues estamos ahorita con el semáforo rojo, pero sí se le inició, sí se dio un inicio del procedimiento de la auditoría. Entonces todavía no concluye, pero pues estamos ya trabajando en eso. Entonces, posterior a ello, pues ya, ¿cuál sería el último punto para ya implementar nuestro sistema y para seguir este ciclo que les comentaba? Bueno, era el de mejorar, es decir, mejorar y llevar a cabo continuas capacitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos actualizando con toda la información en cuanto a materia de datos personales y que pues estas capacitaciones nos va a servir para mejorar nuestros sistemas de gestión. El sistema de gestión se va a estar actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque recordemos que los datos personales tienen un ciclo de vida y que entonces tenemos que irlos actualizando. Una vez que nosotros realicemos todos estos 9 pasos, bueno, pues entonces nos va a dar como resultado o nos va a permitir elaborar un documento de seguridad.
¿En qué consiste este documento de seguridad? Bueno, este documento de seguridad, en su artículo 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el estado de Morelos, nos dice que el implementar un sistema de gestión pues nos va a dar como resultado o nos va a permitir desarrollar un documento de seguridad del cual los responsables deberán de elaborar y aprobar el documento que contenga todas estas medidas de seguridad aplicables a nuestros sistemas de gestión. Este documento, bueno, pues va a ser de observancia obligatoria para todos los responsables, tanto encargados y directores y empleados, les comento, desde el nivel jerárquico más bajo hasta el responsable, ¿no? En este caso, pues los presidentes, los comisionados, bueno, todos. Entonces, será de observancia para todos, puesto que todos tratamos datos personales, desde las personas que hacen limpieza, porque pues van, limpian y hay expedientes y pues se dan cuenta o leen ahí información, todos. Entonces, este documento también será actualizado constantemente, toda vez de que pues los datos personales tienen un ciclo, o en el caso de que exista alguna vulneración de datos, pues también lleva un procedimiento para ir anotando esas incidencias, cómo se van a anotar. Bueno, pues también esto lleva un procedimiento y que también el documento de seguridad se irá actualizando. IMIPE, órgano garante.